Muchas gracias, Belén. Gracias por la información de entrada, de inicio o introducción a este evento. Hoy vamos a estar hablando de un tema que es muy particular en las normas de prevención de riesgos, ¿vale? Estoy refiriéndome específicamente a normas como la ISO 45001, la ISO 27001, la ISO IEC 27001 y la ISO IEC 20001, ¿vale? Que es que estas normas tienen una particularidad, que tienen dos enfoques de riesgo, ¿vale? Están el enfoque de riesgos correspondiente a la parte core de la norma, que en este caso se llaman riesgos de seguridad y salud en el trabajo, que viene de la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de controles, ¿vale? Y tienen otro componente de riesgo, que es el de riesgos y oportunidades, que está relacionado con el aspecto más estratégico de la organización. ¿Bien? Hoy nos vamos a dedicar a esa segunda perspectiva, ¿vale? Hay que tener mucha atención. El hecho de que sean diferentes formas de enfocar a los riesgos, una estratégica y otra técnica u operativa, no quiere decir que estén desligadas entre sí. Evidentemente, eh, ambos enfoques van a estar orientados a lo que es el propósito de la gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es asegurar puestos de trabajo seguros y saludables. ¿Vale? Ese va a ser el propósito de ambos. Solamente que uno va a estar orientado más a los aspectos generales de la organización, de cómo funciona una organización. Por ejemplo, algo muy simple, nosotros, por ejemplo, podemos abrir una nueva línea de negocio. No estoy diciendo que abrir una nueva línea de negocio sea muy simple, pero sí es muy simple imaginarse que cuando se abre una nueva línea de negocio vamos a necesitar nuevas estructuras organizacionales, por ejemplo, o al menos nuevas funciones. Vamos a necesitar más tecnología. Esto puede ser por medio de aplicaciones, por medio de equipos, herramientas, ubicaciones físicas, ¿bien? Y entonces acá nos encontramos que esos cambios que vamos originando a razón de una estrategia generan riesgos y oportunidades para la organización. Riesgos y oportunidades en el marco de seguridad y salud en el trabajo. Riesgos, por ejemplo, si incrementamos el nivel de responsabilidad de un individuo, podemos estar exponiéndolo a riesgos psicosociales. Ayer leía un artículo en el cual decía que estamos llegando a niveles de estrés récord en materia de lugares de trabajo, ¿vale? En riesgos laborales estamos llegando a niveles de estrés récord. Eh, Hay diferentes factores, entre ellos, por supuesto, la incertidumbre. Bien. Eso pues trae como consecuencia que si vamos a generar una decisión estratégica, como el de abrir una nueva línea de negocio, pues por supuesto va a generar más incertidumbre, va a generar más estrés y es un riesgo psicosocial para las personas, ¿vale? Pero no solamente eso, también hay que considerar que puede llegar a ser un riesgo físico también. Por ejemplo, abrir una nueva línea de negocios eventualmente podría llegar a ser una adquisición de una nueva tecnología. Una nueva tecnología puede ser, por ejemplo, una máquina, la cual al no tener la expertise necesaria para poder operarla, puedo tener problemas o peligros asociados a atrapamientos, a ruidos, a excesos de iluminación, bueno, a todo lo que son las fuentes de riesgo se renuevan, se repotencian cuando nosotros tomamos esa clase de decisiones. Por lo tanto, hay que tener una mirada estratégica a la hora de tomar esa clase de decisiones. Y me pueden decir, ya vale, pero la organización no todo el tiempo está abriendo una nueva línea
eso está clarísimo. Normalmente las organizaciones tienen unas líneas de negocio muy definidas y permanecen por mucho tiempo. Pero lo que sí tenemos son, por ejemplo, objetivos que se van incrementando conforme va pasando el tiempo. Ah, no, llegamos a un récord de producción, por ejemplo. El récord de producción fueron 10.000 unidades, ¿vale? Llegamos a las 10.000 unidades. Normalmente lo que tenemos dentro de la organización es, vale, si podemos hacer 10.000, podemos hacer 12.000. Pero ese diferencial entre 10.000 y 12.000 nos encontramos que requiere un incremento de la capacidad de los procesos, aumento de utilización, por ejemplo, de materias primas que suelen ser más eficientes. Todo eso, desde el punto de vista de los procesos, está muy bien. Pero, ¿y qué pasa con el ser humano que interactúa con esas máquinas? Estaría expuesto a nuevos riesgos, ¿vale? Que no tenía antes de llegar a la meta de de las 10.000 unidades. Entonces, resulta que las decisiones estratégicas dentro de la organización tienen una consecuencia para lo que son esos lugares seguros y saludables. Entonces, para ello, la norma nos dice, planifica, toma acciones para poder abordar esos riesgos y oportunidades. Muy bien. Voy a quitar mi cámara para que nos concentremos en la presentación de hoy y vamos a hacer un repaso por lo que son los tips para abordar riesgos y oportunidades en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo según la ISO 45001-2018. Bien, esta experiencia está dividida en dos partes. Vamos a hablar de las generalidades, el apartado 6.11 de la 45001, en la que voy a esfuerzo para poder interpretar los requisitos de la norma. Sé que esa palabra, interpretar, suele ser mal vista, sobre todo por los auditores, pero finalmente cuando uno lee un contenido, por muy objetivo que quiera ser, termina interpretándolo, termina dándole sentido. Bien, eso es lo que voy a intentar hacer en la primera parte. Y luego, en el caso práctico, estaremos abordando la 45002-2023. Bien, muy atentos para quienes no hayan estado antes en estos eventos, porque estamos aprovechando para poder analizar los ejemplos de la 45002-2023 y los estamos aprovechando para poder convertirlos en ejemplos para poder hacer la transformación digital de esos procesos o demostrar cómo se puede hacer la transformación digital de esos procesos. Hoy vamos a hacer la transformación digital de los riesgos y oportunidades. Aquí también quiero hacer un disclaimer de este caso práctico. Hoy particularmente he tenido que poner de mi cosecha en el ejemplo para que pueda calzar con el objetivo que estamos persiguiendo hoy, que es la transformación digital, porque si lo tomamos literal a lo que dice la norma, en este caso la 45002, pues lamentablemente no nos iba a dar mucha oportunidad de trabajar en el campo de transformación digital y ahí es donde está nuestro objetivo como corporación, la corporación ESG Innova, donde se encuentra Cantan, la Escuela Europea de Excelencia e ISOTools. De hecho, es muy importante que conozcamos ese detalle sobre nuestra corporación, porque en este caso ha sido pues una alianza entre las distintas líneas de negocio para llegar a ser de Cantan un instrumento que puedan utilizar apenas lo compren, ¿vale? Tiene una diferencia importante con ISOTools, que es que ISOTools requiere parametrización, Cantan no, ¿vale? Y otra característica que tiene Cantan es que ya ha absorbido lo que son las buenas prácticas de las normas internacionales. En cambio, ISOTools requiere de construcción. Evidentemente, cada uno tiene su ventaja, evidentemente son parte de nuestro negocio como corporación, pero que ahora mismo nos estamos concentrando en Cantan, que tiene esta propuesta de solución para las organizaciones. Bien. Específicamente, lo que les dije en la parte teórica, vamos a hablar de lo que es el apartado 6.11, diferenciándolo del 6.12,
que es la parte más operativa del sistema de gestión, es donde empieza la identificación de peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de controles. Nosotros vamos a estar un paso atrás de ese, en el 6.11, donde se habla de riesgos y oportunidades. De hecho, una clave para poder entender la diferencia entre estos dos elementos es que en 6.11 se habla de riesgos y oportunidades, y a partir de 6.12 se habla de riesgo de seguridad y salud en el trabajo. Fíjense que en el nombre ya empezamos a ver esa diferencia. Ante la pregunta que suele surgir, entonces nos están hablando de dos matrices de riesgo. La respuesta es sí, son dos matrices de riesgo que pueden estar utilizando el mismo método, pero al final son dos elementos de entrada distintos. Cuando estamos hablando de riesgos y oportunidades, vamos a encontrar de elementos de entrada lo que son las cuestiones del apartado 4.1, ¿sí? Los factores internos y externos en la primera en el primer evento de esta campaña, de la campaña de la 45001, ¿bien? Donde se determinan los factores internos, externos, positivos y negativos que afectan o impactan al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y en consecuencia, como lo impactan, pues nosotros tenemos que tomar acciones para abordar los riesgos que se derivan de esos factores internos y externos. También están los requisitos referidos a las partes interesadas pertinentes, ¿vale? En este caso nos encontramos los trabajadores y otras partes interesadas. ¿Qué pasa? Que las necesidades y expectativas de esas partes interesadas, justo el día de ayer estábamos en un curso relacionado a la auditoría de la cultura organizacional, y el profesor nos ponía ejemplos relacionados con las horas extra, ¿sí? Las horas extra que muchas veces los trabajadores ven como un ingreso adicional y se esfuerzan por tomar más horas extra, la mayor cantidad de horas extra posible, ¿vale? Ese es un requisito de una parte interesada que se puede convertir en una fuente de riesgo, y también se puede convertir en una fuente de oportunidad, puesto que es una fuente de riesgo debido a que el estrés y el cansancio puede jugar en contra a la integridad de esta persona y adoptar medidas que son contraproducentes a los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, tenemos que identificarlo como un riesgo. El incremento de horas extra, pues incrementa la probabilidad de que haya un incidente de seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa. Bien. Pero también se ve como una oportunidad, puesto que si tenemos un incremento de horas extra es porque tenemos una cantidad de operaciones que se tienen que cubrir con más personas. Entonces es una oportunidad, por ejemplo, para diversificar el talento dentro de la organización y hacer más segura a la organización, segura en términos de operación. Bien. Entonces, fíjense como todo aspecto dentro de riesgos y oportunidades tiene la connotación positiva y negativa, ¿vale? A veces son connotaciones tan negativas que no tenemos la oportunidad de ver las connotaciones positivas, ¿vale? Y también a veces se ven tan positivas que no vemos lo negativo. Por ejemplo, cuando nosotros decimos el proceso de innovación, el implementar un proceso de innovación es potencialmente una oportunidad dentro de cualquier organización. Pero cuidado, porque un proceso de innovación dentro de una organización, si no se tiene suficiente conciencia y no se tiene la suficiente agilidad para poder implementar medidas de seguridad sobre esos procesos de innovación, por ejemplo, podrían estar generando en un laboratorio una fuente de incidentes importantes dentro de la organización, bien sea por los prototipos que se originan o por el hecho de que ya se lleven a la práctica y no se estén previendo lo que son la identificación de peligro y evaluación de riesgos propios de ese cambio que genera la innovación. Entonces, fíjense como acá nosotros cuando estamos hablando
de seguridad y salud en el trabajo, tenemos que estar en coherencia con lo que es el negocio. De hecho, esto es un lineamiento, es un requisito que tenemos dentro de los compromisos de la alta dirección. Entonces, en consecuencia, el que haya una paridad entre los procesos del negocio y los requisitos de seguridad y salud en el trabajo, pues es deber de la alta dirección y nosotros como integrantes, bien sea de esa alta dirección, siendo alta dirección o siendo especialista en gestión de riesgos laborales, pues tenemos que estar atentos a esa dinámica del negocio. Esto también tenemos que considerar el alcance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque hay que considerar que hay una ventaja dentro de la ISO, que es que nosotros podemos implementar de forma paulatina. Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, voy a poner de referencia a ESG Innova. En ESG Innova tenemos operaciones en Córdoba, que es de donde nos habla Belén. Tenemos operaciones en Colombia, operaciones en Perú, en Argentina, Ecuador, en Chile, ¿vale? En Portugal, en Italia. Cada una de esas locaciones como tal, pues tienen unos riesgos específicos, pero resulta que como estrategia, la implementación de la 45001 puede ser en una porción de ellas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros podemos establecer que los objetivos y la complejidad de las operaciones en la oficina de Italia no son tan altas como las que puedan tener en Colombia, por ejemplo, ¿vale? Entonces, cuando tenemos esa posibilidad de implementar en diferentes locaciones, pues tenemos también la posibilidad de ir definiendo alcances y limitaciones, ¿vale? En una organización que no tenga todas esas ubicaciones, podría hacer limitaciones, por ejemplo, relacionadas con los procesos relacionados con el cliente, procesos que están fuera de la ubicación de la organización, como procesos de soporte, por ejemplo. Bien, eso lo tendríamos que analizar. También, de todas formas, ya vimos una clase relacionada con la determinación del alcance de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Incluso llegamos a ver cómo se puede automatizar esto. Bien, y finalmente tenemos que determinar lo que son los riesgos y oportunidades necesarios para abordar o que es necesario abordar con el fin de, aquí vamos a ver el propósito más adelante. No obstante, quiero detenerme un poco en esta frase que dice determinar los riesgos y oportunidades. Determinar en la norma, la 45001, significa identificar y analizar, ¿vale? Entonces, en ese sentido, lo que nos está diciendo la norma es que identifica y analiza los riesgos en base a las fuentes de información que tiene en el contexto, las partes interesadas y el alcance del sistema de gestión. Bien. Y luego nos da un propósito. ¿Para qué? Para asegurar que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo pueda alcanzar los resultados previstos. ¿Qué ocurre? Que si yo veo dentro del contexto, por ejemplo, que voy a incrementar el alcance de la certificación ISO 45001 a nuevas oficinas, eso podría estarlo viendo del punto de vista estratégico, pues nosotros tenemos que gestionar cuáles son los riesgos y oportunidades de esa clase de iniciativas para poder asegurar que el sistema de gestión siga dando los resultados previstos. Esos resultados previstos son lugares de trabajo seguros y saludables, pero eso se traduce en, en información concreta, como puede ser, por ejemplo, el absentismo. Podríamos estar hablando de la tasa de incidentes, podríamos estar hablando, por ejemplo, de los niveles de riesgo, ¿vale? Todo esto nosotros lo tenemos que considerar como resultados previstos, es decir, son ese conjunto de KPIs de seguridad de seguridad y salud en el trabajo, de los que tenemos que estar atentos para alcanzar esos resultados
y que finalmente al alcanzar esos resultados de seguridad y salud en el trabajo, estamos propiciando el estado ideal para que podamos ser más productivos. Aquí hay también algo muy importante que lo han dicho los profesores José Luis Alfinger y Carlos Maecha, y también el profesor Iván Palomares han coincidido en esto y yo me uno a esa postura, que hay que tener en cuenta que la seguridad y salud en el trabajo no es el propósito de la organización, ¿vale? Sino es un medio para lograr el propósito, ¿vale? Tampoco ser productivo es el propósito de la organización. Finalmente, el propósito de una organización reside en su misión. Entonces, muy importante es que mientras que se logra esa misión, mientras que se materializa esa misión, contemos con lugares de seguridad, lugares seguros y saludables para, lugares de trabajo seguros y saludables para ser productivos, para poder mantener a la organización en dirección a una visión mientras que materializa una misión, ¿vale? Evidentemente, sin esa base de contar con lugares seguros y saludables, lo que vamos a tener es una alta incertidumbre, no vamos a tener la productividad y no vamos a poder lograr el propósito. Entonces, en la relación causa y efecto, el, el, la seguridad y salud en el trabajo, es decir, los lugares de trabajo seguros y saludables no se encuentran en el efecto, no es el resultado que estamos esperando, sino es una de las causas que nos van a permitir el efecto de materializar en la misión. Bien, también debemos prevenir o reducir los efectos no deseados. Hay que tomar en cuenta que las organizaciones cada vez están siendo más transparentes, ¿sí? Lo que ocurre dentro de una organización fácilmente se puede divulgar por medio de las redes sociales, por medio de noticias, por medio de la ocurrencia de un incidente. Imagínense, por ejemplo, si nosotros tenemos una fábrica de chocolates, por decir algo, y resulta que tenemos un trabajador que tuvo un incidente en el cual perdió una mano y que esa pérdida de mano, pues cuando iba saliendo hacia las urgencias, pues alguien con un teléfono celular estuvo grabando, ¿vale? Eso es un riesgo de reputación. Evidentemente, a nosotros nos tendría que preocupar más la mano del trabajador que la reputación, pero digamos que eso desencadena unos efectos muy negativos para la organización, partiendo por el hecho de que vamos a tener de baja a una persona que estaba aportando a los objetivos y además trajo como consecuencia que se divulgara información sobre lo bueno o malo que puede tener una organización en materia de seguridad y salud en el trabajo, que cuando se ve bajo esa perspectiva puede llegar a ser muy nocivo, ¿no? Entonces, aquí es donde empieza a prevenir y reducir los efectos no deseados, es decir, que las personas no tengan incidentes, que no haya absentismo, que no haya pues fallas o afectaciones a nuestra reputación. Lograr la mejora continua, hay que considerar que cuando nosotros estamos hablando de seguridad y salud en el trabajo, tenemos que hablar inmediatamente del principio de mejora continua que va aunado a la seguridad y salud en el trabajo, porque nosotros no solamente tenemos que propiciar ese lugar de trabajo seguro y saludable, sino mejorar las condiciones, ¿vale? Porque es importante que la organización sea atractiva para el talento de mayor valor dentro del mercado. Para nadie es un secreto que si vamos a hacer un símil de las organizaciones con los equipos de deporte, equipos de fútbol, de baloncesto, en donde están los mejores, donde están los mejores talentos, donde suelen ir las miradas de la gente, donde suelen ir también los trofeos, donde suelen ir los mejores resultados, ¿vale? Evidentemente, una mala gestión de un buen equipo también tiene resultados nefastos, pero si tenemos un buen equipo y una buena gestión, pues probablemente vamos a tener resultados muy interesantes y eso es lo que nos refleja la mejora continua. ¿Bien?
Dice que al determinar los riesgos y oportunidades para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y sus resultados previstos que es necesario abordar, la organización debe tener en cuenta. En este caso son factores que tenemos que considerar, como son los peligros, y aquí ya nos remite a 6.1.2.1, donde tenemos el proceso de identificación de peligro, ¿vale? Los riesgos que están en 6.1.2.2, que es donde está la evaluación de riesgo, y las oportunidades de SST que están en 6.1.2.3. Fíjense que aquí está una secuencia, 1, 2 y 3. Esa secuencia 1, 2 y 3 está relacionada con la parte operativa, ya el riesgo, los riesgos operacionales de seguridad y salud en el trabajo, que es lo que está en la matriz HIPER. Lo que me está diciendo acá la norma es que tenemos que considerar la matriz HIPER para poder hacer la gestión de riesgos y oportunidades. Muy bien. Y también me dice que debemos contar con los requisitos legales y otros requisitos. ¿Qué pasa? La materia legal dentro de las organizaciones se puede ver como una oportunidad porque al tener unos cumplimientos cabales de los requisitos legales, pues por supuesto nos van a abrir las puertas en cuanto a, por ejemplo, a licitaciones, en cuanto a inspecciones, nos va a disminuir la probabilidad de una sanción, ¿bien? Y también hay que considerar que se representa un riesgo, porque si, por ejemplo, dentro de en materia legal nos están exigiendo una medida a las cuales tenemos que invertir para poder abordarla y no hay recursos para poder invertir, pues eso representa un riesgo, porque al final yo tendría que sacar los recursos de otras partidas para poder llegar a cubrir este requisito legal emergente. Entonces, yo pongo en compromiso a la organización, por ejemplo, en el caso establecido en materia o sea, estoy comprometiendo a la organización en materia de gestión de recursos, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo que cumplir con un requisito legal que puede ser un requisito legal emergente. Bien. También nos establece que la organización en sus procesos de planificación debe determinar y evaluar los riesgos y oportunidades que son pertinentes para los resultados previstos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo asociados con los cambios de la organización. Bien, aquí qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo que, pues por supuesto, una vez que se hace identificación y análisis, se tiene que hacer una evaluación. Es decir, nosotros tenemos que reconocer que los riesgos y oportunidades son altos, medios y bajos para poder trabajar en función a ello y que tengamos en cuenta lo que son los cambios organizacionales. Los cambios organizacionales, estos cambios de los que están hablando aquí, los cambios en la organización, suelen ser muy complejos de ver, ¿vale? De hecho, he visto ya varias no conformidades relacionadas con la gestión de cambios porque no se planifican los cambios dentro de una organización o a veces no se deja evidencia de que se planificó. Bien, esto debemos considerar que está en, el, en un aspecto fundamental, en un concepto fundamental de los sistemas de gestión. Y es que hay que considerar que los sistemas de gestión vienen de una historia relacionada con la gestión de la calidad, que a su vez tiene unos padres, los padres de la calidad, que pueden ser Stewart, Juran, Crosby, Deming, Ishikawa, ¿vale? Todos estos gurúes o gurús de la calidad, pues dejaron patente que una organización que cambia es una organización que está preparada para poder sobrevivir. Las organizaciones que no cambian, pues se quedan en el pasado, ¿bien? Este concepto subyace en una norma como esta, ¿vale? A pesar de que no estemos hablando de calidad, hay que considerar que evidentemente la influencia de calidad es muy grande. Entonces, lo que es la gestión de cambio, lo que nos dice es que si yo, por ejemplo, voy a hacer un cambio organizacional, el cambio organizacional puede ser la creación de un nuevo departamento, pero también puede ser
que un departamento que antes podría ser, por ejemplo, mantenimiento, yo ahora lo quiero dividir entre mantenimiento operativo y quiero dividirlo a una gestión de activos porque me di cuenta que estratégicamente es mejor tener una unidad que se encargue de la gestión de activos más allá del mantenimiento, ¿vale? Eso está genial, esa decisión está súper. La cuestión es que cuando se hace esa división, de una vez tenemos que empezar a hablar de lo que son los riesgos asociados a esa división y las oportunidades que queremos aprovechar en materia de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, adquirir más conocimientos en nuevas tecnologías es una oportunidad importante. Entonces, nosotros tenemos que considerar que los cambios relacionados con la estructura organizacional, con la política y objetivos de la organización o con los cambios de tecnología o infraestructura, pues con ello traemos como consecuencia unos riesgos. Para poder abordar esos riesgos, es muy importante que el proceso de gestión de cambios esté bien establecido. Bien. Está el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde podemos, por ejemplo, tener cambios relacionados con el alcance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si estamos incluyendo nuevas unidades de negocio o nuevas ubicaciones, pues hay que considerar que esas nuevas ubicaciones tienen nuevos individuos que se van a sumar a la organización, en este caso al alcance de la certificación, y en consecuencia, pues tenemos que hacer que esos individuos tengan, pues, conozcan, por ejemplo, las políticas, los objetivos, los procedimientos de trabajo seguro, la identificación de peligro, evaluación de riesgo, el establecimiento de controles, la evaluación de la eficacia de los controles, lo que son los procesos de simulacro. Es decir, nosotros tenemos que ir haciendo un chequeo por cada cambio para asegurar de que la transición sea la correcta, ¿vale? Si nosotros no nos preocupamos por gestionar el cambio, probablemente a lo largo del tiempo el sistema se va a ir afectando, se va a ir modificando hasta que llega un momento que es irreconocible. Y si no se gestionó adecuadamente, entonces eso que es irreconocible es porque va a estar arrojando también resultados en materia de seguridad de trabajo que pueden llegar a ser preocupantes o incluso pueden llegar a ser limitadores sobre la oferta de la organización. Bien. En el caso de los cambios planificados, permanentes o temporales, esta evaluación debe llevarse a cabo de que antes que se implemente el cambio, ¿vale? Si nosotros vamos a hablar de ese tipo de cambios, nosotros tenemos que hacer una evaluación de riesgo asociada a esos cambios. Bien, entonces fíjese cómo nosotros tenemos que contar una herramienta que sea suficientemente ágil para poder estar acorde a todos esos cambios, que la dinámica de una organización puede llegar a ser muy amplia, muy alta, pues, muy intensa. Bien, también nos dice que la organización debe mantener información documentada sobre los riesgos y oportunidades. Bien, aquí cuando nos dice debe mantener información documentada, nos dice que debemos contar con un método de riesgos y oportunidades. Este método, por supuesto, si está documentado en prosas está muy bien, no obstante, nosotros el día de hoy lo vamos a ver como un paso a paso de la construcción de una matriz. Y los procesos y acciones necesarios para determinar y abordar sus riesgos y oportunidades, véase 6.12 a 6.14, en medida necesaria para tener confianza de que se llevan a cabo según lo planificado. ¿Qué ocurre? Que la memoria es frágil. ¿Sí? Nosotros como personas tenemos una memoria que se va afectando por la cantidad de información que debemos procesar todos los días y por lo tanto al cabo de un tiempo nosotros podemos tener problemas a la hora de mantener la continuidad de las operaciones de riesgo y oportunidades si es que no lo documentamos antes. Muy bien. Vamos a ver el ejemplo práctico, en este caso extraído de la 45002-2023. Recuerdo que este no está literal a la 45002, puesto que lo
tenía que preparar para que pudiera estar alineado a los objetivos que nosotros estamos persiguiendo. No obstante, en esencia, pues para el efecto que queremos causar, estaría preparado, pues, estaría ya pensado para que funcione. ¿Bien? Dice que en una empresa mediana de la industria automotriz adoptó el siguiente enfoque para cumplir con el requisito de 6.1.1, que es el requisito que estamos analizando hoy. La empresa encontró que los requisitos relacionados con los problemas identificados durante la consideración del contexto, cláusula 4, y que tener en cuenta la determinación de riesgo y oportunidades fueron todos cubiertos en el proceso establecido para cumplir los requisitos de 6.12 a 6.14, ¿vale? Allí nos está diciendo que ya cuando hicimos la matriz hiper fueron considerados todos los factores internos externos, ¿bien? Dice, en cuanto a los requisitos de información documentada, encontraron de que 6.12 a 6.14 no cubren los riesgos y oportunidades reales, solo los métodos y criterios para los riesgos, ¿vale? Es decir, tenemos una ventaja, ya eso es una oportunidad, de que al hacer una matriz hiper, pues ya tenemos un método de trabajo. Ese método de trabajo, pues simplemente lo que tenemos que llevarlo a cabo. Dice que tampoco existen requisitos específicos para mantener información documentada de los peligros. La empresa decidió que era útil mantener información documentada adicional, por lo que incluyó registros de peligros, riesgos y oportunidades en los procesos de planificación. El uso de estos requisitos, de estos registros, permitió comprender con mayor claridad las metodologías y los criterios de riesgo y oportunidades. Finalmente, la empresa encontró que los requerimientos, los requerimientos restantes en 6.11 sobre la gestión de cambio estaría cubierto con los procesos utilizados para cumplir el requisito 8.1.3, gestión de cambio, por lo que usó una herramienta de transformación digital para traer los datos de esos procesos y poder gestionarlos mediante una matriz de riesgo de procesos y una matriz de oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Pues bueno, teníamos un método, ese método está documentado como una matriz hiper, pues vamos a aprovechar los aspectos de probabilidad e impacto y el mapa de calor del sistema existente para poder implementarlo en los riesgos y oportunidades de la organización, y en este caso vamos a utilizar una herramienta de transformación digital. Muy bien, ese es el caso. Perdón, aquí ya estoy de vuelta. Primero decirles que Kantan es una herramienta de transformación digital, la cual está alineada a los requisitos de la 45001. Bueno, realmente aquí tenemos requisitos de 45001, 9001 y 27001, ¿vale? Y 14001, ¿vale? Que son los sistemas que está abordando ahora mismo Kantan. Hoy vamos a concentrarnos en los de 45001 o los que nos pueden servir de 45001 dada la casuística que estuvimos viendo en la parte teórica. Muy bien. Entonces, fíjense como aquí, bueno, voy a entrar a cantar como se suele entrar del principio. Fíjense que al ir a cantansoftware.com podemos ver esta pantalla que está acá, y dentro de esta pantalla pues tenemos tanto una demo que la podemos seleccionar o tenemos lo que es el acceso, que puede ser acceso a la prueba gratis. Esta prueba gratis dura 14 días. Van a poder hacer lo mismo que yo estoy realizando dentro de la herramienta, o ya soy cliente. En este caso yo me voy a meter como ya soy cliente, puesto que ya tengo un usuario y una clave, ¿vale? Se ven la estructura organizacional del 4 al 10 acá, y específicamente nos vamos a definir, nos vamos a detener eh, en el punto 6, específicamente en gestión de riesgo. Entonces, fíjense, como aquí lo que tenemos es la matriz hiper, ¿vale? Y tenemos un conjunto de matrices que tiene la organización definida. Esas matrices
se le llamamos modelos de gestión. Y lo que nos dice la norma es que en este caso, el caso es que ya teníamos una matriz hiper, que es la que estamos viendo acá. Bien, en esta matriz hiper ya teníamos un modelo y que podíamos aprovecharlo para poder utilizarlo en las matrices existentes de riesgos y oportunidades. ¿Vale? En este caso son de la 9901, esta matriz 9901 es la que ya existía. Entonces, fíjense como yo al entrar, pues lo que me permite aquí en el sistema es poder editar la matriz, me permite elegir el proceso o el conjunto de procesos, ¿bien? Por ejemplo, el de ejecución de servicios. Al darle guardar, se incluye esa gestión del proceso, ¿vale? Fíjense como aquí está la ejecución de servicio. Seguimos con la que es la identificación de riesgo, ¿vale? Para lo que es el riesgo, pues tenemos la oportunidad de incorporando nuevos riesgos. En este caso, yo lo haré para la ejecución del servicio y esos nuevos riesgos los tenemos acá. Yo puedo crear uno nuevo, ¿vale? Pero también me puedo valer de los riesgos que yo ya identifiqué en lo que es la determinación del contexto. Fíjense cómo ahí tenemos dentro de la determinación del contexto aspectos relacionados con medio ambiente, con procesos y otros, ¿vale? Vamos a generar uno nuevo, por ejemplo, lo voy a hacer en la sede principal. Puedo identificar el riesgo, por ejemplo, riesgos psicosociales por incremento o por innovación, ¿vale? El origen, en este caso, yo lo puedo traer desde el análisis del contexto. Fíjense que aquí me permite hacer una selección de la fuente de información, ¿vale? Y me permite que es un tipo de riesgo. En este caso, nosotros podríamos llevarlo a los diferentes riesgos. Yo lo voy a poner como SST. Causas. En este caso, puedo relacionar causas, ¿vale? Puedo relacionar causas. Espérense un momentito que ahí nos va a dar, ok, la relación de causa, ¿vale? Por ejemplo, esas nuevas inversiones y consecuencias. Yo puedo crear también o relacionar consecuencias. ¿Qué consecuencias tenemos los riesgos psicosociales? Vamos a esperar allí un ratito que haga la conexión con las consecuencias. Bien. A ver, no le dio. Aquí están las consecuencias. Consecuencia es costo de oportunidad. Que no veo la consecuencia aquí, por ejemplo, puede ser el ausentismo. Bueno, en este caso, incremento del ausentismo. Bien, ahí está. Aceptar. Bien, ya yo creé el riesgo y me genera un registro. ¿Vale? Aquí está el riesgo como un registro. Voy a quitar este para que no cause ruido. En este caso es editar. Lo tomo y le doy eliminar. Ok. Y nos quedamos con el riesgo que acabamos de analizar. Bien. Entonces fíjense cómo acá lo que tenemos es la posibilidad de evaluar la probabilidad, esto puede ser probable, el impacto inherente puede ser significativo y le doy guardar. El sistema me arroja
un riesgo que en este caso es moderado, ¿vale? Podemos tener apetitos por el riesgo, ese apetito por el riesgo eh, lo podemos comparar y decir, yo acepto solamente los riesgos que sean menores que bajos, ¿bien? Y luego podemos establecer, por ejemplo, controles asociados a esos riesgos. Ese control asociado a esos riesgos, pues aquí me va a permitir hacer un control nuevo o puedo aprovechar controles ya existentes. Por ejemplo, allí, bueno, en este caso no tenemos ningún control existente, yo lo puedo crear. Aquí me va a decir cuáles son los controles existentes. En este caso, eh, la vigilancia. Esto es un control administrativo del tipo detectivo, responsable de la ejecución. Puedo poner a una persona, aquí me voy a poner a mí. La frecuencia en la que aplica, en este caso puede ser diaria. La mitigación es a la probabilidad y al impacto. La evidencia de aplicación es rutina de inspección. ¿Bien? Rutinas de inspección. Aceptar. Fíjense que ahí me va adicionando controles y luego yo lo que hago es la aplicación del diseño del control en la cual me pregunta si es apropiada, si tiene una frecuencia y si está documentada y luego lo que es la evidencia de los controles, si la misma está en uso, si previene los riesgos y si es eficaz. ¿Vale? Al darle guardar, pues el sistema lo que me va a originar la relación que hay entre probabilidad e impacto. ¿Bien? Entonces, fíjense cómo, aunque le di a que las variables de la eficacia del diseño del control no es adecuada, igual se está ejecutando de forma eficaz y aquí lo que me queda es la evaluación de ese control. Esa evaluación de ese control me va a traer como consecuencia luego lo que es el riesgo residual. Bien, por cada riesgo residual nos va a traer como consecuencia la posibilidad de definir un plan de tratamiento de riesgo. Ese plan de tratamiento de riesgo son acciones adicionales al riesgo, al control, perdón, que me van a permitir a mí fortalecer el control o incrementar la eficacia que tiene originalmente. Al agregar ese nuevo plan de tratamiento de riesgo, entonces me va a permitir a mí, por ejemplo, ir haciendo toda la secuencia sobre ese control o sobre ese riesgo para poder ir ejecutando tareas que me van a fortalecer el riesgo o en este caso al proceso para ir mitigando los riesgos. Bien. Luego tenemos lo que es la etapa de las oportunidades. En cuanto a la etapa de las oportunidades, lo que me permite hacer es crear una oportunidad también en base al proceso. Aquí vamos a hacer, por ejemplo, el proceso de ejecución. Yo puedo aquí añadir el proceso de ejecución del servicio, creo la oportunidad y para crear la oportunidad yo puedo ocupar oportunidades que ya hayan salido del proceso de planificación estratégica, ¿vale? Por ejemplo, reducción de costos por el tratamiento de residuos, bueno, eso es de gestión ambiental, yo puedo crear aquí una oportunidad, por ejemplo, en este caso es aumentar las competencias en el uso de nuevas tecnologías. Bien, el origen, fíjense, también puede venir del análisis del contexto. Ahí están las entradas que tiene la norma, es de seguridad y salud en el trabajo. Las partes interesadas, en este caso, son los trabajadores y los resultados esperados es incremento del conocimiento organizacional. Eso es lo que voy a mejorar dada esta iniciativa.
Aquí yo puedo evaluar lo que es la probabilidad de que esto ocurra y también los beneficios que esto arroja. Por ejemplo, en este caso, mejora de los procesos internos y puedo generar un plan de acción, el cual ese plan de acción lo puedo traer nuevo o aprovecharme de un plan de acción que ya haya documentado por otra fuente de información. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, puede ser relacionado con partes interesadas. Yo le doy a aceptar, al darle guardar, él me construye la matriz y fíjense cómo ya tenemos una matriz de oportunidades dentro de Kantan, ¿vale? Ahí está la matriz de oportunidades, en la cual me dice que es una oportunidad alta y que el plan de acciones está aquí en oportunidad. Luego, para poder ejecutar ese plan de acciones, lo que tengo que es esperar obtener esas competencias por medio de las acciones las acciones formativas y demás, lo que tenga que ver, los entrenamientos, las acreditaciones y todo lo demás, y eso me va a permitir generar evidencia de que esa oportunidad realmente fue aprovechada. Si nosotros tuviéramos resultados menos favorables en cuanto a la oportunidad, esto también quiero mostrarlo porque el sistema te permite también descartar una oportunidad. Por ejemplo, si yo le digo que esto es improbable y que solamente extensión a otros campos, yo le voy a disminuir la importancia de esa oportunidad y por lo tanto la prioridad es baja. Así yo puedo establecer prioridades sobre mis oportunidades, así como ocurren las prioridades en los riesgos, cuando yo voy a, por supuesto, a tener un apetito por el riesgo en el cual digo, oye, no acepto riesgos mayores que bajos. Bueno, aquí también no voy a aprovechar oportunidades que realmente no van a aportar para la organización. Bien, hasta acá la presentación. Me gustaría saber si tienen preguntas, dudas, consultas y con mucho gusto lo vamos a estar atendiendo. Muy bien.